que pues los elementos que tomamos acá en clase les sirvan a ustedes también para su vida diaria, para sus labores, para su trabajo y demás. Andrés, no sé si tú me quieras ayudar, además de contarnos tu percepción y tu visión del texto, respondiendo una de estas tres preguntas. ¿Cómo ves tú a Colombia actualmente? ¿Sabes por qué nos llamamos Colombia? ¿Y sabes cómo se formó el Estado colombiano? Em, prefe- eh, Me gusta la de cómo veo a Colombia actualmente. Adelante. ¿Puedo responder esa? Claro. Bueno, vuelvo a tomar ciertas cosas, por ejemplo, referente a lo que pues se pudo observar en el texto, que esto me permitió también reflexionar también una posición y es también notar ciertos comportamientos sociales que repercuten ciertas cosas. Ya sabemos que los seres humanos tienden a intentar ser o aparentar ser superiores a otros. Eso pues lo ha demostrado la historia. Eh, Como lo decía el compañero, o sea, ver a Colombia actualmente es ver que todavía seguimos anclados a un pasado. Eh, Antes nos llamábamos, ya sea, o nos dábamos como una connotación, usted es realista, yo soy federalista, después pasa a ser usted es liberal, yo soy conservador, después pasa a ser usted de izquierda, yo de derecha, y después pasa a ser ya más fuerte, más petulante hacia los insultos, usted es un mamerto, y pues no, usted pasa a ser otra cosa, ¿sí me entiende? La veo bastante truncada y polarizada por el mismo hecho de que no hemos aprendido a constituir bien qué es ser un colombiano o establecer una identidad propia, ¿vale? Eh, la veo con muchos problemas, tanto sociales, incluso eh, educativos, y es por eso, porque no hemos aprendido esa cuestión y pues obviamente, bien dice el dicho, quien no conoce su historia se condena a repetirla. Y mi visión ante esta es bastante pesimista, la verdad. No sé si comparten o comparten otros con eso. Gracias, Andrés. Juan, ¿tú me puedes ayudar con alguna de las otras dos preguntas? ¿Cómo se formó el Estado colombiano, profe? Dale, pero no lo cuentas cortico, ¿no? ¿Cómo se lo cuentas a tus estudiantes? No, 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 súper cortico. Bueno, principalmente la organización, bueno, te lo voy a contar así súper, súper fácil. Bueno, se formaron en tres fases, ¿no? En la primera fase de formación fue como la década del partido de los anticentralistas, donde se levantaron en contra de la Gran Colombia y el proyecto de descentralizar a Bolívar. O sea, más que todo, de sacar a Bolívar del poder. Eso fue como la primera fase. La segunda fase fue la construcción del Estado, donde comenzaron como las reformas de los liberales en la década como más o menos de 1800 y donde dieron forma como una revolución anticolonial, más o menos propuesta sobre todo por los artesanos y la gente pues del común, se podría decir así. Y la tercera fase, que fue como el último periodo más importante, fue como la formación del Estado y sobre todo la regeneración conservadora y sobre todo las rebeliones del Partido Conservador y Liberal, que acá fue más o menos donde ocurrió la Guerra de los Mil Días. Entonces fue más o menos como que al iniciarse como el siglo XX, más o menos así. Entonces, pues también cabe pues resaltar que la organización pues aparte duró pues 200 años y aparte pues se vieron muchísimas constituciones, entre esas fueron 43 constituciones y pues la última que fue pues la constitución del 91. Entonces, más o menos así fue como la formación del Estado colombiano, que parte desde 1810 hasta 1850, fue donde comenzaron pues las tres fases para la organización del Estado colombiano. Gracias, Juan. Hay unas teorías que nos responden a esa pregunta. ¿Cuál es el origen del Estado colombiano? Hay dos grandes tesis. Los expertos, los historiadores, los politólogos, los sociólogos, los abogados, se dividen en dos grandes tesis. Una que dice que nuestro nacimiento como nación se da el 20 de julio de 1810, el día que los criollos firman la Declaración de Independencia, y otra que dice que pues, somos un Estado como tal, o una nación como tal, desde el momento de los primeros estados monárquicos precolombinos, desde el momento en que nuestros indígenas
nuestras etnias indígenas ancestrales, los chibchas, los muiscas, los taironas, los huitotos y demás, ya estaban formando estructuras jerárquicas en el país. Y de estas dos tesis han salido dos grandes teorías que se contraponen una con la otra. Una, que es la teoría fundacionista del Estado, que es ampliamente aceptada por abogados, politólogos, historiadores, sociólogos y demás, que dice que nuestro origen como Estado se da el día 20 de julio de 1810, en el momento en que nosotros firmamos esa declaración de independencia y decimos abajo el rey, que viva el rey, abajo el mal gobierno. Porque hay que aclarar que el 20 de julio de 1810 nosotros no queríamos independizarnos de España. Lo que nosotros queríamos era decirle al señor José Bonaparte, es que usted no es nuestro líder, usted no es nuestro representante. Nosotros le rendimos fidelidad y lealtad al rey de España. Y esa teoría fundacionista, es la que ha sido más aceptada por todos los académicos de las diferentes ramas de las ciencias sociales que estudian el origen del Estado, abogados, politólogos, sociólogos e historiadores. Pero hay una teoría mucho más biológica, que es la teoría organicista, que dice que la existencia del Estado se da a partir del mismo momento en que hay el primer vestigio de vida en su territorio. Eso quiere decir que Colombia es Colombia, así no se llamase Colombia, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pero pues para efectos del estudio que nosotros vamos a hacer en el curso académico, nos vamos a quedar con la teoría fundacionista del Estado. En ese orden de ideas, vamos a hacer un breve repaso por la historia de Colombia. Y yo me voy a apoyar en el libro de David Bushnell, me voy a apoyar en historiadores como Orlando Falsborda y me voy a apoyar en politólogos como Eduardo Posada Carbó, quienes han dividido los periodos de Colombia en tres grandes periodos y yo he decidido agregarle un periodo más. Un primer periodo que es el comprendido entre 1492 y 1810, que se llama Conquista y Colonia. Un segundo periodo comprendido entre 1810 y 1910, que se llama Independencia y Formación como Estado-Nación o como Nación. Un periodo comprendido entre 1910 y 2010, que se llama Consolidación y Violencia. Y este periodo del 2010 al día de hoy, que lo llamamos Entre Paz y Pandemia. Entonces vamos a repasar cada uno de estos periodos. Evidentemente no les puedo contar en esta hora de clase todo lo que ha pasado en estos 210 años de vida republicana de Colombia, pero voy a tratar de contarles los aspectos y los elementos más importantes. Y empecemos con el periodo de conquista y colonia. Y toda esta historia que les voy a contar, porque lo que yo les voy a contar acá es una historia. Esta historia empieza el 12 de octubre de 1492, cuando un señor que se llamaba Cristóbal Colón llegó a América. Llegó en la Niña, la Pinta y la Santa María, unos barquitos que él tenía y que lo mandaron los reyes de España. Pero es que el hombre no venía para América, el tipo venía a buscar una ruta más fácil para llegar a la India. Y pues el hombre se topa acá con con este nuevo mundo, con este nuevo continente que teníamos. En 1509 los primeros españoles llegaron al territorio de lo que hoy es Colombia y empezaron a consolidar un territorio que se llamó el Nuevo Reino de Granada, un territorio que tomó su nombre de Nuevo Reino de Granada, de Virreinato de la Nueva Granada en 1540. ¿Por qué se llamaba la Nueva Granada? Porque cuando empezó toda esta expedición colonizadora de Cristóbal Colón, los reyes de España estaban luchando por sacar a los moros del territorio de lo que hoy es la provincia de Andalucía en España. Y una de las ciudades más importantes de la provincia de Andalucía es la ciudad de Granada. Y entonces que le llamaron así porque Cristóbal Colón y todos los primeros colonizadores le dijeron a los reyes católicos que vengan, nosotros les tenemos aquí la Nueva Granada, un nuevo sitio de florecimiento donde había una gran variedad de recursos naturales, una gran variedad de piedras preciosas y mucho de lo cual el Estado español iba a poder sacar provecho. Y este periodo se va así hasta el año de 1810, donde nosotros declaramos, bueno, nuestros antepasados, los criollos, declaran la independencia. Y es que la independencia de todos los países de América Latina viene dada por dos fenómenos, y en el caso de Colombia, por tres fenómenos. Un primer fenómeno que fue la Revolución Francesa de 1789, donde se promulgaron los derechos del hombre y del ciudadano, y donde se promulgó todo esto de la liberté, égalité et fraternité, la igualdad, libertad y fraternidad. La independencia de los Estados Unidos, ya el primer país del continente
empezó a decir, bueno, yo no tengo por qué depender del Imperio Británico, yo me independizo acá del Imperio Británico. Y con todo este movimiento de los derechos del hombre y del ciudadano, ya el señor Antonio Nariño había traducido los derechos del hombre y del ciudadano, y si ustedes recuerdan bien, en su primer artículo, los derechos del hombre y del ciudadano dicen algo más o menos así, y es que todos los hombres somos libres e iguales ante la ley. Y entonces aquí empezó a calar eso en el oído de la gente. ¿Cómo así que si todos somos libres e iguales ante la ley, nosotros tenemos que responder ante un rey, tenemos que pagarle impuestos a ese rey, tenemos que someternos a lo que ese rey diga? Y empezaron las primeras, como lo decía alguno hace un ratito, como revoluciones y los primeros movimientos armados en Colombia. Y el primero, el más importante, fue la revolución de los comuneros en el departamento, en lo que hoy es el departamento de Santander. Entonces nosotros firmamos esa independencia en 1810 y empezamos nuestro segundo periodo, que es la independencia y formación como Estado-Nación. Pero es que resulta que una cosa es decir, nos vamos a independizar, y otra cosa es decir, yo sé cómo gobernarme. Y eso era lo que pasaba acá, que acá no sabíamos cómo gobernarnos. Entonces, entre 1811 y 1819 empezó todo ese periodo que se llamó la Patria Boba. Pues éramos una patria, pero ni idea, aquí nadie sabe cómo gobernarse, no sabemos qué hacer, para dónde toca coger, qué hay que hacer. Y eso le dio pie a España a que iniciara un proceso de reconquista bajo el mando del pacificador Pablo Morillo, que de pacificador no tenía absolutamente nada porque fue una reconquista cruel y sangrienta. Y pues todo esto empezó también a fomentar los ánimos de, pues ahora sí ser independientes totalmente, y todo esto culmina el 7 de agosto de 1819 con el triunfo en la batalla de Boyacá, que es o debería ser verdaderamente el día de nuestra independencia, porque fue el día en que expulsamos por completo, digo expulsamos como si yo lo hubiese hecho, a los españoles de nuestro territorio. Pero aquí pasa algo, pues Simón Bolívar se montó en la presidencia y el general Francisco de Paula Santander en la vicepresidencia, y no habían dos hombres más diferentes que Bolívar y Santander. Bolívar era un hombre de armas, Bolívar era un militar. Santander no, Santander era un hombre de leyes, Santander era abogado, había estudiado derecho, como muchos de los que están acá hoy. Y Santander quería tener un modelo federalista, como el de los Estados Unidos, porque allá había funcionado. Y Santander no, y Bolívar no, Bolívar quería tener un modelo centralista, donde todo el poder estuviera en Bogotá. Pero Bolívar dijo, bueno, yo me voy y lo dejo a usted montado acá en el poder, usted organiza acá todo el país y yo me voy a terminar de ser mi gesta independentista. Me voy a liberar Ecuador, me voy a liberar Perú, me voy a liberar Bolivia, me voy a liberar Venezuela, para que formemos algo que se llama la Gran Colombia. Y la Gran Colombia era un invento muy bonito, pero es que resulta que Perú y Bolivia de entrada dijeron, no señor, qué pena, sobre todo Perú, ¿no? Yo fui el virreinato del Perú y ahora ser como un departamento más de Colombia, qué pena con usted, a mí, de la Nueva Granada, ¿no? A mí me da mucha pena con usted, pero yo no lo voy a hacer. Además, Bogotá queda muy lejos, usted se imagina cuando tengamos que pedir una autorización para algo al gobierno de Bogotá, ¿cuánto se demora uno en Bogotá, de Lima a Bogotá en burro o a caballo? Entonces, no. Y Bolivia también dijo, no, yo apoyo al Perú. Ecuador y Venezuela sí le comieron cuento a Bolívar. Entre 1819 y 1830, Bolívar y Santander pelearon por lo divino y por lo humano. Por el modelo político, por la forma de gobierno, por los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto culmina en 1830 cuando muere Bolívar. Y una vez muere Bolívar, Ecuador y Venezuela dicen, no, mire, ¿sabe qué? Bogotá nos tiene muy olvidados, en Bogotá no nos prestan atención, mejor nosotros nos independizamos. Y ahí empezamos a perder territorio, como el mucho que hemos perdido. Desde 1830 empezó una serie de pugnas entre los partidarios del centralismo, los partidarios del liberalismo, que a la postre terminaron siendo el Partido Liberal y el Partido Conservador. Empezamos a vivir guerras civiles internas entre diferentes facciones, tuvimos N número de constituciones, porque no hay nada que le guste más al colombiano que legislar. Nos llamamos de diferentes maneras, pasamos a llamarnos la Nueva Granada, la Gran Colombia, solamente la Nueva Granada, los Estados Unidos de Colombia, fuimos federalistas y no nos funcionó, fuimos centralistas y medio nos funcionó, hasta que en 1886 promulgamos la Constitución de 1886, que fue la constitución que más duró, porque duró de 1886 a 1881, y fue la constitución que le dio al país el nombre que tiene hoy en día, la República de Colombia.
Entre 1898 y 1902 se dio la primera gran guerra, la primera gran guerra a gran escala, valga la redundancia, que tuvo el país, que fue la Guerra de los 1000 días, que fue un conflicto también muy sangriento, que fue un conflicto que dejó mucha muerte, pero también dejó mucha pobreza, mucho atraso, mucho subdesarrollo en el país. Y este primer periodo, por decirlo así, culmina en 1903 con la separación de Panamá. Ya habíamos perdido Ecuador y Venezuela y ahora perdemos Panamá. Y perdemos Panamá por bobos, porque estábamos en medio de la Guerra de los 1000 días y resulta que ya habían empezado como los movimientos entre Francia, Estados Unidos e Inglaterra por crear un canal interoceánico que conectara al océano Atlántico con el océano Pacífico y acortar los tiempos de los viajes en barco. Y resulta que Estados Unidos llamó a Colombia y le dijo, venga, présteme, alquíleme Panamá, alquílemelo, arriéndemelo. Yo construyo el canal, usted me deja a mí el dominio del canal por 100 años, yo en 100 años se lo devuelvo y yo le pago pues el alquiler de Panamá. En ese entonces, pues nosotros dijimos, no, nosotros lo hacemos, eso nosotros podemos. Pero evidentemente. Entonces Estados Unidos se fue para Panamá y dijo, oiga, Panamá, ¿usted no le parece que Bogotá lo tiene como muy olvidado? Mire el atraso en el que usted vive. Ayúdeme, yo lo ayudo a que usted se independice, yo lo reconozco como un estado independiente y usted me alquila este pedazo de tierra para hacer el canal. Dicho y hecho, así pasó, pues se independizaron. Cuando Colombia se quiso venir a dar cuenta ya no había absolutamente nada que hacer, se independizó Panamá, perdimos el Istmo, perdimos la posibilidad de tener un canal interoceánico y pues Estados Unidos en contraposición por eso nos pagó $5 millones. Con esos $5 millones lo único que alcanzó para hacer fue para fundar el Banco de la República. Más nada. Y fin de la historia. Y perdimos Panamá. Entonces ya habíamos perdido Ecuador, ya habíamos perdido Venezuela y ahora perdemos Panamá. ¿Se dan cuenta que aquí hay un primer patrón? Repetimos la historia. ¿Por qué perdimos Panamá? Por la misma razón por la que perdimos Ecuador y Venezuela. Por el abandono que el gobierno central en Bogotá tenía a los territorios como a los departamentos, por decirlo así. Y así pasan los años y entramos en el periodo más grueso y más denso de la historia colombiana, que se llama Consolidación y Violencia, que va de 1810 a 1910. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo claro? Juan, adelante. Ninguna pregunta. No, que cuando, por ejemplo, se da la pérdida del canal de Panamá, habían militares, o sea, Colombia tenía militancia en Panamá porque estaba al tanto de las intenciones de Estados Unidos por quedarse con el canal, pero desde este momento y hasta la actualidad podemos analizar entonces la corrupción del país, pues porque estos militares terminan siendo sobornados y terminan siendo apadrinados por el gobierno estadounidense para hacérselos de la vista gorda, los que no vieron nada, e informar pues muchísimo tiempo después a 200 la ciudad de años Bogotá. después. Ay, pues imagínate cuánto se demoraba en esa época un, un, un telegrama, una carta, un mensaje de Panamá a Bogotá. O sea, aparte de todas como éramos un país tan atrasado en comunicaciones, pues tampoco teníamos esa facilidad de comunicarnos todo el tiempo, ¿no? Sí, claro, pero sin embargo, estas personas incluso, es que en este momento se me escapan los nombres, incluso fueron llamadas a juicio marcial por parte del gobierno colombiano y ahí es cuando ellos pues deciden fugarse a Estados Unidos y así Estados Unidos le da asilo político y como que les brinda todas las promesas, o sea, como que les da todas las promesas por no haber informado de esta situación. Aparte también han salido sobornos, documentos de sobornos y todo el cuento a partir de lo que fue la pérdida del canal bueno, la pérdida de Panamá como tal. Y seguimos teniendo a Estados Unidos como nuestro mejor amigo, ¿no? Irónico, muy irónico. Bastante. Algunos hechos que quiero resaltar de este periodo de consolidación y violencia. Quiero resaltar en un momento muy importante también en la historia de Colombia, que es la masacre de las bananeras en el año de 1928, que es la masacre de los trabajadores de la United Fruit Company, que era una empresa bananera, valga la redundancia, y masacró a algunos de sus trabajadores por temas, porque estos estaban protestando por temas laborales y demás. Esta masacre fue en Ciénaga Magdalena y dio paso años después a la publicación, fue lo que inspiró la publicación, la obra maestra del señor Gabriel García Márquez y por la cual ganó el Premio Nobel de Literatura en el año de 1982, que se llama
100 años de soledad. Yo voy a hacer un comentario impopular acá. No me gustó el libro, me pareció aburridísimo, pero entiendo que es una obra cumbre de la literatura colombiana. Entre 1930 y 1946, Colombia se convierte en lo que se convirtieron todos los estados de América Latina en su momento, una Banana Republic, en una república bananera que le rendía pleitesía a los Estados Unidos y que vivía pendiente de todo lo que los Estados Unidos dijera o hiciera. En este periodo fue un periodo dominado por gobiernos del Partido Liberal, y algunos historiadores, como Orlando Fals Borda, consideran que fue uno de los periodos de mayor crecimiento en la historia de Colombia. Fue un periodo donde se intentó hacer una reforma agraria, donde se abrieron algunos de los más grandes aeropuertos, donde hubo un crecimiento económico y donde nacieron algunas de las empresas más importantes de Colombia y que aún hoy siguen vigentes. En 1948, el día 9 de abril, pasan dos cosas en la ciudad de Bogotá. A las 12 del mediodía se firma en el Hotel Tequendama el documento constitutivo, se firma en el Hotel Tequendama el documento final de la 9ª Conferencia Panamericana, que da vida a la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Y a la 1 de la tarde, unos metros más allá, asesinan al caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, caudillo liberal que estaba muy opcionado y que probablemente hubiese sido el presidente de Colombia. Esto da inicio formalmente a algo que se conoce como la violencia, con V mayúscula. La violencia fue un periodo de violencia, valga la redundancia, entre militantes del Partido Liberal y militantes del Partido Conservador. Por ejemplo, resulta que yo era prima de Alejandro, y Alejandro era conservador y yo era liberal. Pues resulta que a mí me tocaba matar a Alejandro, porque es que si no, Alejandro me mataba a mí. Y se mataban a las salidas de las iglesias, tanto así que en las plazas de mercado de los pueblos tenían que establecer un día para que fueran solo a comprar los liberales y un día para que fueran solo a comprar los conservadores, porque si no, eso se formaba una batalla campal y no se mataban a bala, no se mataban a machete limpio y se cortaban las cabezas y todo lo demás. Unos departamentos donde fue mucho más fuerte todo este envite de la violencia, como el departamento de Santander, por ejemplo, que fue un departamento que sufrió mucho la violencia, y otros departamentos donde no se vivió tanto. Quiero recomendarles una película que se llama Cóndores no entierran todos los días. La estoy poniendo en el chat. Y que cuenta todo eso que pasó en la época de la violencia entre los partidos liberal y conservador. En 1953 se da en Colombia la primera y única dictadura militar, y pongo dictadura entre comillas porque realmente no fue una dictadura como tal, o no la podemos, o si la queremos comparar con dictaduras como las que hubo en Brasil, Argentina, Bolivia, Chile y demás, pues no la podemos comparar, que fue la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. Fue una dictadura donde de todas maneras Colombia tuvo algunos avances, fue un gobierno donde llegó la televisión a Colombia, y en 1957 llega el voto femenino. Es lo que nos da el derecho a las mujeres de votar. En 1958, a nosotros que se nos da también copiar modelos de otros países, en 1958 pasó en Punto Fijo, en Venezuela, algo que se llamó el Pacto de Punto Fijo, que fue el pacto en donde los dos partidos políticos de mayor tradición en el país decidieron gobernar 4 años usted y 4 años yo, 4 años usted y 4 años yo. Pues a nosotros se nos ocurrió la misma idea, pero no, pues nosotros no nos fuimos para Punto Fijo, que es una bonita ciudad en el Caribe venezolano, sino que nos fuimos para acá, para Chicoral, en el Tolima, y creamos el Pacto de Chicoral, el pacto constitutivo del Frente Nacional. 4 años el Partido Liberal, 4 años el Partido Conservador, 4 años el Partido Liberal, 4 años el Conservador. Esto se dio entre el 58 y el 74. En el año 74, a partir del año 68 y hasta más o menos 1980, se incorpora, producto de todo este fenómeno de la violencia y producto de todo este tema de desigualdad social, desigualdad política, desigualdad económica, pobreza y atraso, empiezan a nacer los grupos guerrilleros que conocemos de la historia colombiana, el M-19, el Quintín Lame, el EPL, el ELN, las FARC, también apoyados por el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 en Cuba, valga la redundancia.
Uno de estos, el M-19, nace en el año 74, después de que se roban, por decirlo así, las elecciones presidenciales en este país. Pues habían dos candidatos, el candidato Rojas Pinilla, el candidato Misael Pastrana, y resulta que sacaron las elecciones y se fue la luz. Qué risa que se va la luz en este país, y a las 8 de la noche cuando regresa la luz ya teníamos presidente. Y así nace el movimiento, como parte de esa inconformidad, nace el movimiento 19 de abril, M19. Y en 1970 se une un nuevo actor a esta novela, y son los carteles del narcotráfico. Cartel de Cali, cartel de Medellín. Empieza la droga a tomar un auge también, el comercio de drogas ilegales a tomar un auge, y todo esto configura como lo que ha sido el gran periodo de violencia política, de violencia social en Colombia, también aumentada por el control de las rutas del narcotráfico. Fabián, buenas noches. Buenas noches, profe. Profe, yo quería como hacer un acote en cuanto a el nacimiento de los grupos guerrilleros y la Adelante, influencia que tuvo Rojas Pinilla con el surgimiento de estos grupos en los campos. adelante. Y lo hago es como una anécdota, hablando algún día con mi abuelo, él decía que el presidente enviaba armas a los campos justamente pues para que los campesinos estuvieran armados en contra de, entre comillas, los enemigos, ¿sí? Entonces no sé si todo esto hace parte como de ese crecer subversivo y armado hacia el nacimiento de los grupos guerrilleros. Quería como preguntar eso. Puede ser, lo que pasa es que los grupos guerrilleros también nacen como parte de todo este tema de la violencia en Colombia, y cómo los campesinos se tuvieron que empezar a armar para defenderse ellos mismos en sus fincas. Eh, yo creo que la mejor manera también de conocer esta historia es hablar con los abuelos. Yo, mi familia materna es de Santander, y mi abuelo tenía una finca, y él un día nos contaba a mis primos y a mí, cuando estábamos muy pequeños, que a ellos les tocó empezarse a armar porque el gobierno no los defendía, porque el ejército no los defendía de los cuatreros, de los ladrones, de los maleantes que estaban por ahí, y que no entendían también que había gente que no era ni liberal ni conservadora y no tomaba partido en la violencia. Se puede decir que el Estado también ha sido partícipe, y quizá Rojas Pinilla, pues por ser militar, también tuvo alguna influencia en ello, en la formación de aquellos primeros grupos marxistas, leninistas, pero no podemos desconocer que Rojas Pinilla como militar era de derecha. Juan David. Profe, bueno, a rescatar también de la formación del M19 también se dio por el robo de las votaciones de Gustavo Rojas Pinilla, que le hicieron por parte de Alfonso López Pumarejo. Entonces también No, ahí Mikkelsen. eso. Entonces al momento que se da como que el robo de las votaciones, como que el pueblo decide crear como una guerrilla revolucionaria en contra del Estado. Entonces desde ahí se crea como que el tema del M19 iba cogiendo como que fuerza. Entonces después de que coger fuerza, hace como que uno de los robos más fuertes, que fue el robo de la espada de Bolívar. Y en la toma de la Embajada de la República Dominicana. Exacto. Y antes de la toma de la embajada de República Dominicana, hacen como que el robo de las armas del Cantón Norte. Entonces, cuando hacen el robo de las armas del Cantón Norte, como que ya se estaban idealizando como que tomarse algo fuerte del Estado colombiano. Entonces, pues ellos se dan cuenta que pues los tres más fuertes pues estaban ahí, lo que era eh, el Palacio de Justicia. Entonces deciden como que tomarse el Palacio de Justicia. Entonces, más que todo, fueron también ideologías de uno como de los más fuertes que estaba ahí llevando Sí, el mando, que era Bateman. Entonces, Jaime Bateman Cayón. exacto, Jaime Bateman Cañón. Entonces, Bateman decide como que tomarse pues con el M19 pues el Palacio de Justicia. Entonces, era como una guerrilla del pueblo, más que todo. Así es. Ya en el 90, bueno, en el 89, hace 31 años, justamente hace 2 días, se cumplieron 31 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, el que iba a ser presidente de este país. Porque Luis Carlos Galán iba a ser presidente de este país. Todo el mundo iba a votar por Galán, porque Galán representaba
la nueva fuerza democrática en Colombia y lo que Galán nos prometía que iba a acabar con el narcotráfico. Pero pues como Galán no pudo ser presidente, en el 90 llegó a la presidencia César Gaviria. Y César Gaviria empezó un proceso de apertura económica e internacionalización de la economía colombiana, así como el proceso de una nueva Asamblea Nacional Constituyente que culminó con la Constitución de 1991. En el 94 llega al poder Ernesto Samper y ese fue un año, estos 4 años fueron, parafraseando a la reina Isabel de Inglaterra en un discurso que dio hace un tiempo, diciendo que el año 97 había sido su annus horribilis. Entre el 94 y el 98 fueron 4 años horribles, horribles, horribles para el Estado colombiano, porque el presidente estaba acusado de narco. ¿Cómo así que el presidente colombiano está acusado de narco? El presidente colombiano no podía salir a ninguna parte sin el miedo de que lo fueran a meter preso por narcotraficante. Colombia estuvo a punto de ser considerado un estado fallido. Estamos desertificados en el tema de la lucha contra las drogas. Nadie quería saber de Colombia. Mejor dicho, Colombia era el patito feo del mundo. Eso le da pie al señor Andrés Pastrana para que llegue a la presidencia en el año 1998 con 2 consignas. Una, recuperar la imagen internacional de Colombia, y 2, iniciar un proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Un proceso de paz que fue fallido. Al señor Pastrana lo dejaron plantado en la instalación de la mesa de diálogo, y Colombia pues sí recuperó su imagen internacional, pero también a un costo muy, muy fuerte, que fue un recrudecimiento de la guerra impresionante, porque en el Caguán los señores de la guerrilla de las FARC tenían 42.000 kilómetros donde ellos hacían su vida, su ley, y los paramilitares también hacían, estos grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia también hacían de las suyas y cometían masacres y asesinaban y todo lo demás. Esto da pie para que en el año 2002 y hasta el 2010 tome el poder el señor Álvaro Uribe Vélez con una consigna que era la consigna de la seguridad democrática. ¿Esta consigna en qué consistía? En que Colombia, elevamos la seguridad al máximo nivel de la vida política del Estado. En Colombia no hay turismo porque hay guerrilla. En Colombia no hay capital extranjero, no hay inversión extranjera porque hay guerrilla. En Colombia la gente no puede salir de paseo porque hay guerrilla. En Colombia no hay plata para educación y salud porque hay guerrilla. Entonces, ¿qué toca hacer? Acabar con la guerrilla. Este Plan Colombia vino apoyado también por un proceso que se inició durante el gobierno de Andrés Pastrana, que fue el Plan Colombia, y el Plan Colombia fue un plan de cooperación militar entre los Estados Unidos y Colombia, donde se fortaleció el aparato militar colombiano de manera tal que pudiera acabar por las vías de la guerra con la guerrilla de las FARC y con todos los grupos armados al margen de la ley. El gobierno empieza una negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia en San José de Ralito, que culminó con la desmovilización de muchos de estos miembros de las AUC, con la extradición de los jefes máximos de las AUC y con la ley 975 de 2005, que es la Ley de Justicia y Paz, y que es el primer gran cuerpo de justicia transicional en Colombia. Y ahí llegamos al 2010, y desde el 2010 es este momento histórico en el que nosotros estamos ahorita. En el 2010 llega al poder Juan Manuel Santos, que todos pensábamos que iba a ser más de lo mismo, pero Juan Manuel Santos vio un momento histórico único en este país, y Juan Manuel Santos entendió que había que hacer la paz. Y empezó el proceso de negociación con las FARC en La Habana, un proceso de negociación polémico, un proceso de negociación que a muchas personas no les gustó, que a muchas otras personas sí les gustó, pero que cuando veamos ese tema de paz y posconflicto, pues me voy a ampliar un poco más sobre eso. Un proceso que en mi concepto personal de ciudadana, es un proceso polémico, pero era un proceso necesario. Eso era lo que tenía que pasar. Colombia no podía seguir en la guerra. Por las vías de la guerra no se iba a acabar con la guerrilla de las FARC. Y pues estamos hoy en un gobierno, el gobierno del presidente Iván Duque, un gobierno que tiene que cumplir con lo pactado en La Habana, así no le guste, y el gobierno que está tratando de lidiar con la pandemia de la COVID-19. Eso ha sido más o menos así un resumen a vuelo de pájaro de la historia de Colombia, porque yo quiero también contarles cómo está Colombia hoy. ¿Qué pasa hoy con Colombia? Colombia es hoy un estado unitario, social y democrático, cuya forma de gobierno es una república presidencialista encabezada por el señor Iván Duque Márquez, que gobernará hasta el 7 de agosto del 2022. Colombia es el 28º país
más poblado del mundo, con una población estimada de entre 49 millones y 50 millones de habitantes, y con una superficie de 1.141.000 kilómetros cuadrados, lo que lo hace el 26º país más grande del mundo y el 7º más grande de América Latina. Somos la segunda nación con más hispanohablantes del mundo, después de México, que tiene 150 millones de habitantes, y el tercer país con más católicos del mundo. Mentira, México tiene 200 millones de habitantes, perdón. Y el tercer país con más católicos del mundo, después de México y Brasil. A nivel de fronteras, Colombia tiene fronteras con varios países, fronteras marítimas y fronteras terrestres. Tenemos una frontera marítima con Jamaica, una frontera marítima con Honduras, una frontera marítima con Nicaragua que fue modificada por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 19 de noviembre de 2012, que en este momento tendría que estar en renegociación, pero que el gobierno de Nicaragua no ha querido sentarse a negociar con Colombia. Tenemos una frontera marítima y una frontera marítima por ambos océanos, por el Mar Caribe y por el Océano Pacífico con Costa Rica, una frontera marítima con Panamá y una frontera terrestre de 226 kilómetros con Panamá, que abarca casi todo lo que es el tapón del Darién o la selva del Darién, una frontera marítima con Venezuela que está en diferendo limítrofe, que en cualquier momento el gobierno venezolano puede demandar a Colombia o el gobierno colombiano puede demandar a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y una frontera terrestre de 2.219 kilómetros con Venezuela, que es la segunda frontera más larga del continente después de la frontera entre México y los Estados Unidos, y la segunda frontera con más problemas sociales y económicos en el continente después de la frontera entre México y los Estados Unidos. Tenemos una frontera con República Dominicana por el Mar Caribe, una frontera marítima con Haití, una frontera marítima con Ecuador y una frontera terrestre de 586 kilómetros con este país, una frontera con Perú de 1.626 kilómetros que podría haber sido más larga, pero perdimos gran parte de selva amazónica y de territorio de selva amazónica con el Perú en la guerra de 1930, y una frontera de 1.645 kilómetros con el Brasil, que es quizá una de las fronteras más pacíficas que ha tenido Colombia a lo largo de su historia. Cuéntenme algo, ¿sabían que teníamos frontera con todos estos países o solamente conocían las fronteras terrestres de Colombia? Solo las terrestres, profe. ¿Solo conocían las fronteras terrestres? Grave. ¿Dónde está la historia de ustedes, señores, señoritas? Los datos que voy a empezar a dar a partir de acá no son datos de María Isabel Cadrasco, son datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, Colombia es una economía emergente y una potencia económica en Sudamérica. Forma parte de los CIBETS, que es un bloque de países emergentes conformados por Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. Hace parte de la Organización Mundial del Comercio y de la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que es el grupo de países con mejores prácticas políticas en el mundo y del cual hace parte Colombia. El PIB de Colombia ocupa el cuarto puesto en América Latina detrás del de México, Argentina y Brasil, y es el número 28 a nivel mundial, y el PIB nominal es el cuarto más alto de América también detrás de estos países y el número 29 a nivel mundial. Con una población de 50 millones de habitantes, según el último Censo Nacional de Población, la ciudad más poblada es la capital del país, Bogotá, y la segunda ciudad más poblada es la segunda ciudad en importancia del país, que es la ciudad de Medellín. Y aquí están las 20 ciudades más pobladas de nuestro país: Cali, Barranquilla, Cartagena, Soacha, Cúcuta, Soledad, Bucaramanga, Bello, Villavicencio, Ibagué, Santa Marta, Valledupar, Manizales, Pereira, Montería, Neiva, Pasto y Armenia. Según la OCDE, el sistema educativo colombiano pues está regulado por el Estado a través del Ministerio de Educación Nacional. El sistema educativo se compone de unos niveles: nivel de preescolar, nivel de educación básica, que tiene básica primaria, básica secundaria, nivel de educación media y la educación superior. La tasa de alfabetización en Colombia en el año 2016 era del 94.65%, es decir, el 94.65% de los colombianos sabemos leer y escribir, más eso no garantiza que ese mismo porcentaje de colombianos hayan ido o estén en una institución de educación superior. Según la Organización Mundial de la Salud, Colombia ocupa el puesto 22 entre 191 países, es decir, estamos muy bien ubicados en cuanto al funcionamiento general del sistema de salud. En Colombia hay dos regímenes: el régimen contributivo, que es el régimen de aquellas personas que pues podemos pagar, y el régimen subsidiado, que es el que está financiado por el Estado. Con un 95%, Colombia es el país de América Latina con mayor cobertura en calidad en salud, con mayor cobertura en salud, ojo,
Aquí se habla de cobertura y de cantidad. No se habla de la calidad del sistema de salud. La calidad del sistema de salud es un debate totalmente diferente. Totalmente diferente. La principal causa de muertes en Colombia son las enfermedades del corazón, seguidas por enfermedades cerebrovasculares y enfermedades cardiovasculares y enfermedades pulmonares, debido a que Colombia es uno de los 3 países de América Latina donde más personas sedentarias y más personas fumadoras hay. ¿Cuáles son los principales problemas de Colombia hoy, según un estudio que hizo el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad de Harvard? El primero es la corrupción. Colombia es el tercer país más corrupto de América Latina después de Brasil y Haití. El desempleo. Hoy en día las tasas de desempleo en Colombia superan el 20%, aumentado por supuesto también por la pandemia del COVID-19. La pobreza multidimensional. Se considera que Colombia retrocedió en ese índice de pobreza y que hoy hay más personas en la pobreza y por debajo de la línea de pobreza, entendiendo que según el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, una persona es pobre si tiene menos de $3 al día para vivir. En este caso, $3 serían más o menos aproximadamente 10.000 pesos. Otro gran problema en Colombia es la discriminación. En Colombia discriminamos por raza, por género, por orientación política, por orientación sexual, por religión y hasta por equipo de fútbol. El narcotráfico, que sigue siendo visto como un problema en Colombia, pese a que sigue siendo visto como un problema de crimen organizado y no como un problema de salud pública. Realmente las estadísticas han mostrado que el narcotráfico es un problema de salud pública y que en los países del tercer mundo van a seguir habiendo cultivos ilícitos, mientras en los países del primer mundo haya quien compre estos cultivos ilícitos. La delincuencia organizada también, la delincuencia en todo el sentido de la palabra es un problema en Colombia. Cada vez más hay colombianos que se sienten inseguros por las calles del país. Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de agentes armados al margen de la ley y de agentes del Estado es un problema en Colombia y lo estamos viendo en estos días, donde se han recrudecido las masacres, los asesinatos a líderes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. La violencia de género es un problema en Colombia, pero la violencia de género no solamente como violencia de hombres hacia mujeres, sino también por las altas tasas, aunque suene irrisorio, de hombres que son atacados por sus compañeras sentimentales, aunque no es una tasa con altas denuncias. El abstencionismo electoral en Colombia, no nos gusta votar, nos da pereza ir a votar. Los bajos niveles de educación, porque aunque tenemos el 94.6% de las personas que saben leer y escribir, no todas fueron a una universidad y no todas pueden estar hoy en una universidad. Ustedes, gracias a su trabajo, a los esfuerzos que ustedes hacen, son unos afortunados de poder estar en un salón universitario, así sea de manera virtual. El atraso científico y tecnológico. Colombia no es un país a la vanguardia tecnológicamente, y lo podemos ver también en estos tiempos de pandemia, donde a muchos de nosotros nos ha costado trabajo tener acceso y buena cobertura de internet y de equipos técnicos y tecnológicos para hacer nuestro trabajo, nuestro estudio, y la impunidad del sistema judicial. En Colombia el sistema judicial no funciona, es lento y en muchos casos hay impunidad. ¿Quisieran agregar algún problema a esta Colombia de hoy o creen que con esos tenemos suficientes? No sé si se les ocurra algún problema que a mí se me olvidó. ¿Quedaron traumados por todos esos problemas que La tiene Colombia? inequidad, profe. La inequidad social. Bueno, yo creo que eso puede ir muy ligado a la pobreza, ¿no? Y al desempleo. Sí, pero yo creo que la causa de la pobreza y el desempleo en gran parte es la inequidad social. Sí, claro, cada día los ricos se hacen más ricos y cada día los pobres son más pobres. Y no hay una manera como de reducir la brecha de pobreza. Ahora yo les tengo una pregunta. ¿Cómo pueden ustedes, estudiantes gran colombianos que son formados desde la ética, desde el humanismo, en sus diferentes áreas, en el derecho, en la economía, en las licenciaturas, en la arquitectura, en la ingeniería, ayudar a solucionar los problemas de Colombia? ¿Cómo cada uno de ustedes puede ayudar? Joana. No, profe, perdón. Ay, pero, pues, Joana, ¿por qué eres así? Yo ya me había emocionado porque Joana iba a responder. Es Sí. que No vean que esa es una pregunta muy difícil porque no les creo.
¿Quién quiere? Dos personas que respondan. Jenny. Pues yo creo, profe, que lo primero es tener ética en la profesión que sea que uno haya escogido y realmente atacar desde el ejemplo y desde el no hacer el problema más grande de Colombia, que para mí es la corrupción. Así es. Entonces, si uno no aporta a la corrupción, creo que está realmente, o si uno no es corrupto, está aportando realmente a solucionar Sí, sí, uno no es muchos de los problemas que tiene. el país, así es. Gracias, Jenny. Sebastián, qué dicha escucharte hoy. Profe, buenas noches. No soy No eres Sebastián, soy Daniela Sebastián. Pardo. Es que tengo mi celular, donde estoy tomando clase, tiene el nombre de un compañero, entonces por eso hay otro nombre que no, Dale, Daniela, y no tranquila, lo pude adelante, cambiar, perdón. Bueno, adelante. respecto a la pregunta que sobre qué podemos hacer, yo diría que la base y la fundamentación de todo es la educación. Desde la educación podemos cambiar muchísimas cosas, como los problemas que nos acabo de nombrar, la cuestión del narcotráfico, de la pobreza, el desempleo, y, o sea, ser unos profesionales muy íntegros en la ética para acabar la corrupción, que es una, o sea, es lo que más nos tiene derrotados como país y pues para poder salir adelante. Gracias, Daniela. Jonathan. Jonathan. Sí, profe, pues la verdad yo considero que una de las cosas para realmente cambiar esta situación es desde la base. Creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es educar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo con el respeto al espacio público, a la distancia. No, no necesitamos una pandemia para respetar la distancia hacia el otro, no estar pegados, sino respetemos la distancia del uno al otro, no botemos basura, generemos esa conciencia colectiva hacia nuestro espacio, hacia lo que es nuestro, y a partir de eso ahí sí podemos exigir algo más grande, una reforma ya política, pero tenemos que empezar es con la base. Gracias, Jonathan. Natalia. Profe, pues desde mi campo, yo creo que los docentes tienen demasiado impacto en sus estudiantes. Yo lo he tenido, Muchísimo. he tenido docentes que han impactado bastante en mí y muchas veces me atrevería a decir que logramos como ayudarles a formar un poco lo que es como su personalidad y sus creencias y también sus ideologías. Entonces yo creo que pues desde la educación, dando como un buen ejemplo, tampoco impartirles como cosas que, o sea, que uno quiera, por ejemplo, yo soy de izquierda y tienen que ser así, esto es no, sino haciéndoles más conocer sobre la historia de Colombia, qué es lo que pasa, para que ellos tengan como ese buen impacto para así poder ayudar en esos problemas. Muchas gracias, Natalia. Tienes mucha razón. Nuestro rol como docentes es fundamental y en tu caso, que me imagino que eres docente de jóvenes, adolescentes, de chicos y adolescentes, mucho más todavía, que quizá la influencia que yo pueda tener sobre ustedes. Andrés. Profe, yo diría que desde la cultura ciudadana que, bueno, pues también como el rol de nuestra profesión como docentes es muy importante. También, digamos, la pasión con la que uno realiza las cosas y el fomento, como lo había indicado anteriormente, de la cultura ciudadana desde, digamos, nosotros los docentes, desde las clases o simplemente como ciudadanos es muy importante para, sí, como dar el primer paso a una posible solución de los problemas que acontecen en en nuestro país. Así es. ¿Alguien más? Listo. Anuncios parroquiales. Primero, aquellos estudiantes que aún no estén matriculados en el aula virtual, por favor, agradezco, me envíen un correo desde sus correos institucionales a mi correo institucional, que se los acabo de dejar en el chat, maria.cadrasco@ugc.edu.co, para poderlos matricular. Por favor, revisen, si no están, me envían un correo a más tardar mañana a las 8 de la noche para poderlos matricular. ¿Qué vamos a hacer para la siguiente clase?
Para la siguiente clase hay una tareita, es subir al aula Moodle una línea del tiempo sobre los hechos que ustedes consideren más relevantes en la historia de Colombia desde 1810 hasta el año 2020. Si la quieren subir en un archivo de Word, en un archivo de Word. Si la quieren subir en una presentación de PowerPoint, en una presentación de PowerPoint. Si quieren grabarse en TikTok hablándome de la línea del tiempo en 15 segundos, adelante. Si quieren hacer un podcast, adelante. Si quieren hacer una infografía, adelante. Como ustedes quieran. La actividad va a estar habilitada hasta el próximo jueves. Profe, qué pena, se me fue el audio y no escuché la actividad, discúlpame. Repito, deben subir una línea del tiempo de los hechos históricos de la historia de Colombia desde 1810 hasta el 2020 que ustedes consideren más importantes. 5, 10, 20, 30, los que ustedes consideren. De la manera en la que ustedes quieran, escritos en un párrafo, en una presentación de PowerPoint con imágenes, en un video, en un podcast, en lo que ustedes quieran. La creatividad queda de todos y cada uno de ustedes. La actividad va a estar habilitada hasta el próximo jueves a las 11:59 de la noche para que la preparen con tiempo. Para el próximo jueves vamos a leer el capítulo 11 del libro de David Bushnell, el mismo libro que leyeron para esta semana, y el título 5 de la Constitución. ¿De qué vamos a hablar? Y aquí quiero que la próxima semana los estudiantes de Derecho me ayuden a hacer la clase de la organización del Estado colombiano. ¿Cómo funciona el Estado colombiano? ¿Para qué sirve cada ente del Estado colombiano? Esta presentación va a estar colgada en unos minutos en el aula virtual, al igual que la grabación de la clase, por si hubo algún estudiante que no pudo estar o por si alguno de ustedes quiere repetir la sesión para estudiar para futuras actividades. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Abro el buzón de quejas, sugerencias, reclamos, peticiones y felicitaciones. ¿Ninguna duda? Perfecto, entonces me alegró muchísimo verlos, como siempre. Espero que tengan un feliz resto de jueves, un feliz fin de semana y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Gracias, profe. profe, hasta luego. Chao, se cuidan. Gracias, profe, Dios la profe, que tenga bendiga. buena noche. Señor, la acompañe. Igualmente, chao, amén. Listo, que tenga buena noche. Hasta luego, profe. Igualmente, chao.